Juan Carlos Arias, mucho gusto en recibirte aquí en el programa El Reto Siglo XXI. Gusto acompañarle, amor. Director de adaptación social. Un programa difícil, ¿verdad? Tenés a cargo todos los centros penitenciarios del país, ¿verdad? Con una sobrepoblación que llega casi al 20%, con un presupuesto que viene disminuyendo, en cambio aumentar viene disminuyendo, con una población que tenés casi 13.000 personas privadas de libertad, pero en total somos como 15.000 reclusos en 17 centros digamos, penitenciarios, ¿verdad? Tenés diferentes también programas, ¿verdad? Que llaman Niveles de atención. niveles de atención, ¿verdad? Sí, Que tiene que ver con el adulto mayor, con la mujer, con la parte juvenil, con el adulto joven y con comunidades, que son cosas que yo no conocía realmente. Bueno, y aquí lo que tenemos que ver es, se están aprobando 6 nuevos proyectos de ley, y quién sabe, tal vez se vienen más. Eso va a aumentar la población, ¿verdad? Porque va a simplificar, digamos, a los tribunales para poder resolver. Hay un problema de violencia en crecimiento y de jóvenes, ¿verdad? Mucha gente joven metiéndose con este asunto de las drogas. Y el problema de seguridad nacional está muy complicado. Y hay que prepararnos, ¿verdad? El presidente de Salvador hizo una cárcel muy grande, creo que son 35.000 reos, digamos, o privados de libertad. Pero claro, vamos a ver, ahí seguro todo lo que es la parte social y la parte de adaptación no entra ahí, es un sistema, pero ha bajado mucho la criminalidad, pero nosotros seguimos aumentando, ¿va? Y ahora se están hablando de que podemos llegar a más de 900 muertos violentos, ¿verdad? efectivamente, sí, don Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. Es un placer para nosotros estar aquí. Siempre es una buena oportunidad para expresarle al público en general de cuál es nuestro planteamiento, nuestra posición como autoridades que estamos al frente de las instituciones, cuáles son realmente las vivencias, las realidades, las condiciones que los sistemas o los programas se enfrentan y que la gente pueda hacerse una idea y una crítica pues, más cercana a esa realidad. Efectivamente, el sistema penitenciario costarricense que ha evolucionado desde su creación de un modelo progresivo a un modelo más cercano a los derechos humanos, a la inserción social, que es la labor constitutiva en esencia del sistema penitenciario nacional. Nosotros recibimos a las personas que pasan a cumplir, a ejecutar una sanción dada por un tribunal, y en ese sentido pues hay una serie de procesos que el sistema debe de construir para el logro de ese objetivo constitucional, que claramente en la construcción de esos procesos hay un involucramiento de recursos de toda naturaleza, especialmente el recurso humano, que se dedica a temas administrativos, a la atención profesional. Cuando hablo de atención profesional en el sistema penitenciario me refiero a nuestros profesionales en salud, a los psicólogos, a los criminólogos, a las personas que trabajan los procesos de educación, de orientación, entre otros. Está el personal que se encarga de la custodia, la vigilancia y el control de estas personas privadas de libertad, que en este caso se da desde la dirección de la policía penitenciaria, que tenemos nosotros, de nuestra policía penitenciaria. Y también se involucran otros recursos, muchos de ellos aliados a través de convenios que tienen que ver con universidades estatales, las instituciones públicas que en un tronco común están con nosotros asociadas a esa asistencia que se le da a esas personas privadas de libertad. Mucho se dice, ¿verdad? En la opinión general que tiene la gente, que
del sistema penitenciario donde la gente viene a tener una segunda oportunidad. Cuando uno está ya inmerso en el proceso y está construyendo esta posibilidad de inserción social y inserción laboral de estas personas, se da uno cuenta que no solamente es una segunda oportunidad para estas personas, cuando pudiera uno decir que es una segunda oportunidad, porque cuando usted revisa las historias de las mujeres privadas de libertad, de algunas personas privadas de libertad, amén del tipo de delito por el cual está ahí, ¿verdad? Y porque está cumpliendo una sentencia validada por un juez de la República y por hechos que cometió y debe hacer esta justicia, pero uno revisa historias y se da cuenta también de que muchas de estas personas en su historial de vida nunca han tenido ni siquiera la primera oportunidad. Por eso yo digo que también es una segunda oportunidad para ya todo el aparato estatal de poder ofrecer una plataforma a estas personas, a su contexto familiar, de las posibilidades de acceder a las políticas públicas, a la atención que el Estado da desde sus instituciones de atención social, porque las causas generadoras son lo que realmente tiene jodido a este país. Podríamos nosotros ya en este momento ampliar las cárceles, que es el pensamiento popular, ¿verdad? Y que abran San Lucas y que tengan más cárceles, una cárcel más grande, se ponía el ejemplo de El Salvador, pero si no atacamos las causas generadoras, Sí, si educación, no vamos salud, sobre la educación, y cuando hablamos de educación, cuánto abandono están teniendo cada nuestros vez más. jóvenes desde todas las edades, desde la primaria, la secundaria. Una tragedia es eso. Es una tragedia terrible, además de las consecuencias que trajo el apagón educativo por consecuencia de Y la los pandemia, problemas que sociales todavía no nos ha aumentan. llegado en todo su impacto. Temas de violencia estructural, Violencia familiar la también, pobreza, la pobreza. el contexto que se da lamentablemente en los hogares, en muchos hogares costarricenses, el desempleo, la desigualdad como tal, bueno, toda esta serie de Es factores, una olla eh, de problemas. claro, ninguno de estos podríamos decir que son criminalizantes, ¿verdad? Es que una persona es pobre, entonces quiere decir que es delincuente, jamás. Pero cuando todos estos factores se conjugan en un ambiente de convivencia, como ocurre en muchos barrios de nuestro país, este, eh, usted le hace un escaneo y resulta que tienen prácticamente todas esas condiciones. Las personas que habitan ahí en su gran mayoría tienen 2 o 3 factores preponderantes de estos. Entonces eso los coloca en una situación de vulnerabilidad que los hace proclives a la comisión del delito. Además de otros factores que podríamos mencionar que son de otro orden, ¿verdad? Que tiene que ver un poco más con ya la formación y algunos aspectos incluso genéticos que no vamos a entrar en eso en este momento. Pero bueno, son muchísimos los factores que inciden, por tanto, pues tendría que haber muchísima intervención del Estado, muchísimo seguimiento y ciertamente, pues, ya las instituciones han ido perdiendo esa capacidad. Nuestro país también ha venido desde hace rato viviendo una situación económica compleja, ¿verdad? Que ha provocado también un recorte en los presupuestos de las diferentes instituciones, en los procesos de atención, el tema de que no crezca el aparato estatal, ¿verdad? Para reducir el costo del Estado, el mayor aprovechamiento del PIB, pues ha influido de alguna manera en la fortaleza de los programas y en la capacidad de articulación que tenían las instituciones. Yo creo que la situación nos coloca en un momento en el que todas las autoridades, las instituciones deben de hacer conectar personas, maximizar los recursos, evitar la dispersión y ojalá que cuando se persiguen objetivos comunes, pues podamos alinear esos recursos y esas pocas posibilidades que tenemos a los asuntos que realmente queremos atender. Lo lamentable es que cuando eso no se da en sociedad y luego cuando hay un proceso para dar esta atención y que también se ve limitado, pues es como un segundo castigo. Entonces esa segunda oportunidad no siempre llega. Nosotros ahorita estamos apostando a modernizar el sistema penitenciario, a fortalecerlo, a cambiar las dinámicas. Seguimos dichosamente, amén de todo lo que le comento, siendo un modelo de atención penitenciaria para Latinoamérica. Porque las tasas que manejábamos de reincidencia o de continuidad criminal son relativamente bajas. Esto no debería ser consuelo, tiene que haber una mejora continua, pero son relativamente bajas en comparación Con otros con las países. realidades que otros países, otros estados sufren. A nosotros normalmente nos visitan de muchos países de Sudamérica, de Centroamérica, para ver algunos modelos exitosos que nosotros estamos teniendo, porque hemos tenido sí el acierto, digamos, de apostar a los derechos humanos, a la intervención integral,
para lograr un cambio en estas personas. Las grandes limitaciones ahorita sí tienen que ver con temas presupuestarios, con temas de infraestructura, con carencia de personal de todas las líneas que yo le mencioné. Efectivamente, el sistema penitenciario en su descripción tiene 5 niveles de atención. El nivel de atención institucional, que es donde están los 17 centros, lo que conocemos como las cárceles, todos con medida correctiva. La medida correctiva es una posibilidad jurídica que tiene un juez de ejecución de la pena, un juez de la República, de decir, bueno, en las condiciones en que está en este momento, este centro de atención integral, esta cárcel, no puede recibir más personas privadas de libertad. Ese es el estado jurídico en el que están cauteladas todas estas 17 centros que están solo dentro de ese nivel de atención. Eso nos priva, porque así lo dice la resolución, se les prohíbe tener más ingresos en esto, ya tienen que ponerlos en otro lado. ¿Y para otro lado? Si ya no quedan, ¿verdad? Es que este es el predicamento. Y por otro lado, tenemos a la respetable Sala Cuarta, o Sala Constitucional, que mayoritariamente y en muchos votos ha insistido en que tenemos la obligación de recibir a todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la celda del organismo de investigación judicial, porque ese no es un lugar que tenga las condiciones para ya el cumplimiento de la ejecución de la pena, que puede ser ya una sentencia, generalmente cuando están ahí es una sentencia en su mayoría en calidad de indiciados, es decir, están sujetos a un proceso y lo que conocemos como prisión preventiva. Y otra gran cantidad, ¿verdad?, que terminan con una sentencia condenatoria y que ya entra en el proceso de ejecución de la pena de los años que le hayan sido dados en sentencia. Esa es la realidad del primer nivel. El segundo nivel, que es el semi-institucional, también pues las mismas carencias de recurso. Que es un sistema abierto y que está dirigido a personas infractoras de todo el país, pues no tiene la capacidad de cobertura que quisiéramos, el alcance a nivel nacional, ni tampoco el tejido social, porque cuando estas personas salen en esa idea de inserción social, inserción laboral, tienen un choque con la realidad. A veces muchos dicen el momento más difícil de un privado de libertad es cuando sale nuevamente y se topa con que no tiene oportunidades, que hay rechazo, que a pesar de que el sistema penitenciario le hizo crecer, le permitió completar su proceso académico, de alfabetización, a pesar de que generó habilidades en nuestras actividades productivas, ya no encuentra una oportunidad, se topa otra vez con ese contexto de la realidad que mencionábamos al principio, violencia estructural, desigualdad, en un barrio donde la venta de drogas es el común denominador de todos los días, el pan de cada día, y cae y se ve atrapado nuevamente en esa realidad. Nosotros le llamamos los recursos externos. ¿Qué posibilidades va a encontrar cuando salga? Distinto a la realidad que inicialmente lo llevó a esa situación. Y por supuesto que aquí hay que hablar del crimen organizado, ¿verdad? Que también pues se encuentra en ese estado de vulnerabilidad, el semillero perfecto para poder tratar de reclutar personas para sus fines, que lamentablemente son a través de la violencia, aprovechándose de esa condición vulnerable, mediante la amenaza, mediante el ofrecimiento de pago remunerado por esos efectos, y terminan siendo esclavizados no solamente en situaciones de consumo, sino como capacidad de servicio para estas estructuras. Se entiende que por la realidad en la que está el país, pues todos estos problemas se están atacando. Perdone que voy de un tema a otro rápidamente, pero es que es un tema de mucho alcance y muy profundo, y quisiera por lo menos la generalidad tocarla. Ya vamos a continuar con los niveles de atención. En este esfuerzo de reacción que tiene el país con ocasión de la ola de violencia que está viviendo, pues hay, por supuesto, un gran esfuerzo de las autoridades policiales, llámese organismo de investigación judicial, nuestra fuerza pública y todas las autoridades de policía, todas las policías de nuestro país, policía de migración, policía de tránsito, porque todos tienen un rol fundamental, ¿verdad?, de intervención, la policía de control fiscal, y otras autoridades asociadas a esto. Hay un esfuerzo, por supuesto, desde el Poder Judicial, con el Ministerio Público, tratando de aplicar un derecho penal, si se quiere, más firme. Efectivamente están estos proyectos de ley o reformas a la ley que están procurando que personas vinculadas, especialmente a crimen organizados o a delitos muy violentos, pues mantengan más tiempo de prisionalización, no tengan las posibilidades que hasta ahora venían teniendo, como lo es el caso de la ejecución de la pena, o lo que se conoce como media pena, que acaba de sufrir una reforma.
y otros instrumentos legales que están siendo presentados que posiblemente en poco tiempo van a estar ya en vigencia, ¿verdad? Tras su publicación, y que todo este esfuerzo posiblemente va a hacer Aumentar la que población. la cantidad de personas que tienen un ingreso al sistema penitenciario se vea aumentada, que ya de por sí nosotros en las tasas de prisionalización hemos venido experimentando un aumento, pero creemos que estos factores van a condicionar que haya un flujo mayor de Y ingreso no mayores recursos para ustedes. a un sistema penitenciario Sí, que efectivamente tiene los mismos recursos y en ese ideal esperado del funcionamiento del sistema penitenciario que dentro del aparato de justicia es a modo de filtro, ¿verdad? Lo que ingresa tiene que sacarlo regenerado, se ve inmerso en una serie de condiciones de sobrepoblación, de limitación del recurso, el per cápita de un policía para atender la cantidad de privados de libertad que hay cada vez se ve mayor, ¿verdad? Si hoy teníamos un policía para 500 privados de libertad, posiblemente en un año, y cuando entran en vigencia las reformas, ese per cápita va a subir a 600, a 700 policías, a 700 privados de libertad por policía. Además de la capacidad instalada, ¿verdad? El tema de la infraestructura. Bueno, si en este momento la realidad es que los 17 centros del nivel institucional o nivel cerrado, las cárceles están ya con alguna sobrepoblación y con tendencia al incremento, pues en algún momento esto va a tener un estado de explosión, ¿verdad? Se está haciendo un esfuerzo inmenso porque se retarde, digamos, ese efecto, pero quienes estamos en el manejo del sistema penitenciario, en medio de ese sacrificio y esa lucha diaria y de esa milla extra, entendemos que si no hacemos algo contundente, pues en algún momento no va a haber ningún estire, no va a haber margen de maniobra para responder a esta realidad que se nos acerca. Continuando con los niveles de atención, tenemos niveles de alguna manera especializados, como lo es en la visión de género, el nivel de atención a la mujer, donde están nuestras personas, mujeres privadas de libertad, igual con las mismas limitaciones, sin una capacidad de cobertura nacional importante, no tiene mayor capacidad instalada, ahí todavía se ve más encrudecido esto que yo le menciono a usted, la violencia social, del abuso. Muchas de las historias de las mujeres que tenemos ahí privadas de libertad tienen detrás, pues por supuesto, a una familia, hijos e hijas que posiblemente quedaron en un contexto de vulnerabilidad como el que hemos estado comentando y para ellas la mayor preocupación no necesariamente es en qué momento van a tener esa inserción social ellas o esa inserción laboral, sino cuál es el futuro de sus hijos y cuál es la realidad y cuáles son las oportunidades que están teniendo. A propósito de este proceso con las mujeres, pues ahí estamos haciendo esfuerzos con el INAMU, con el tejido social, con la red integral de atención, para tratar de que los programas sociales pues tengan un abordaje muy cercano con ellos, con ellas y con sus entornos. Hay un proyecto Casa Cuna, eso tampoco lo sabe mucha gente, en el centro de atención Bill McCurlin, donde hasta cierta edad los niños, los hijos de estas señoras privadas de libertad, conviven con ellas dentro del sistema penitenciario. Obviamente un espacio aparte, idealizado, para que esta persona tenga el derecho a esparcirse correctamente, a tener un proceso de formación y educación adecuado, pero sigue siendo de alguna manera difícil de digerir, de pensar en esa idea de cómo viven. Muchos de estos niños luego ya van con sus familias o a hogares de crianza o algún tipo de albergue, y ahí empieza nuevamente este proceso que termina dando vuelta y que genera disfuncionalidades que después se manifiestan socialmente. Muchos de esos niños posiblemente, no quiero estigmatizar ni cosa parecida, pero cuando uno revisa, don Jorge, la participación, el Estado de la Nación lo reflejaba incluso, cada vez más personas más jóvenes están viéndose involucradas y participando activamente en delitos más violentos. Esa es una alerta tremenda para nuestra sociedad, para nuestro Estado, de que inmediatamente hay que tomar medidas mucho más contundentes con nuestras personas menores de edad, nuestros niños y nuestras niñas, porque hay procesos que están dejando de atenderse y otra vez habría que volver a hablar desde el contexto familiar
donde se generan muchísimos abusos, muchísimos traumas, hay muchas necesidades y eso por supuesto en el camino de formación del niño o de la niña pues va generando alguna vulnerabilidad que lamentablemente es aprovechada por personas que abusan nuevamente de ellos, ¿verdad? Pero para efectos de servirlos en el crimen. Esta triste realidad también la vemos reflejada en otro nivel de atención que tenemos, que es el nivel de atención penal juvenil, lo que se conoce como la cárcel de menores del Surquí, donde también hay muchísimas historias que uno lamenta, digamos, ver situaciones de abandono, situaciones de abuso que son realmente dolorosas. Y uno entiende que ahí tiene al frente solamente las de aquellas personas que están en una condición ya, digamos, de sujeción a una sanción, pero de cuál es la realidad, si esta es la realidad en el sistema penitenciario, cuál es la realidad en nuestros barrios, en nuestras calles, en los hogares costarricenses, qué tanto se está construyendo ahí y qué cárcel alcanzaría o cuánto habría que extender un sistema penitenciario cuando no se están logrando ser contundentes en atacar las causas generadoras, cuando como país, cuando como padres, en el rol de ciudadanos que nos corresponde, no estamos reaccionando correctamente a esta realidad. Vivimos bajo ese bombardeo, ¿verdad?, de información, de una vida acelerada, consumida en la tecnología, en el teléfono celular, muy ocupados todos en el trabajo y no le estamos poniendo atención a lo que realmente deberíamos de ponerle atención. Y si no hay una reacción de esta naturaleza, con la participación de todos, desde el rol que nos corresponda, como ciudadanos, como padres de familia, como vecinos, no habría Estado capaz de poder atender ni generar las políticas públicas necesarias para lograr una reversión del destino que parece tener ahorita Costa Rica. Por dicha, estos temas están llamando la atención, está habiendo reacciones, a mí me parece que las reformas no vienen mal, lo que sí creo importante es que vengan acompañadas de algo más de complementario. los instrumentos Claro. que permitan que cuando se lleve a la práctica esa norma, existan las condiciones generales, básicas, fundamentales para poder ejecutarla en el espíritu que la norma persigue. Lo que pasa es que a veces parece que generamos norma sin que se atienda desde la integralidad, acudiendo todos los criterios técnicos y de toda naturaleza que sean necesarios para que no se nos escapen detalles y que cuando esa norma entre en ejecución sea muy integral, porque ante situaciones tan complejas como las que describimos, el abordaje tiene que ser necesariamente No, y es que integral. el pensamiento es que ustedes, digamos, o la gente sale con brazaletes o sale con condiciones ahí especiales y vuelven a reincidir y eso los medios de comunicación tienen también Estuvimos revisando la tasa de reincidencia, realmente es muy baja. Hace poco algún periódico sacó una nota sobre ese tema, porque en algún momento lanzamos discursos equivocados, ¿verdad? De pronto porque no hemos tenido la oportunidad de abarcar toda la información necesaria para establecer una posición, un argumento, y entonces algunas veces se ha señalado que es las personas que salen del sistema penitenciario las que tienen esta ola de violencia que azota al país, los responsables de eso, y realmente no es así. Hay otros factores y hay otras causas que también inciden fuertemente en este tema, entonces creo que pasa desde ahí, desde cómo se analiza el tema, efectivamente desde los medios de comunicación, los medios de prensa lanzan un mensaje que podría ayudar a que haya una reacción en el colectivo, como yo le menciono, a que las cosas se digan en la línea que tienen que decirse, que se establezcan las responsabilidades y las competencias sobre quien tienen que establecerse y que se digan las cosas con claridad y con honestidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita este país en este momento? Bueno, esa franqueza de parte de todos, especialmente de nosotros, los funcionarios públicos, en expresar cuál es la dimensión exacta y correcta de la situación, ese esfuerzo en buscar alternativas, de pronto alternativas distintas, ¿verdad? No seguir aplicando las mismas recetas para no seguir teniendo los mismos resultados, que haya una mayor articulación, que conecten las personas, que conecten los sistemas, de tal forma que ese articulado
pueda generar una sinergia de mayor impacto sobre toda esa realidad que el país está viviendo. Pero sí, la posición va a ser que cada institución vaya un poco por su lado, si hay Hay que mezquindad integrarlo. en compartir información, en articular equipos de trabajo para situaciones particulares. Mire, aquí yo me imagino, y ha ocurrido, como una buena práctica, y en lo local, en las realidades que cada zona de nuestro país vive, en nuestras fronteras, en nuestros puertos, en nuestros barrios, al Ministerio Público, direccionando las investigaciones para atacar el crimen organizado y los grupos dedicados a cometer delitos, a generar temor, inseguridad en las comunidades, que además son los que están reclutando a esas personas que están en estado de vulnerabilidad, articulando mucho con la policía judicial, para que también tengan la aplicación de la ciencia, de los recursos que disponen, con las autoridades locales, los gobiernos locales, las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, todo el tejido social, y que esa amalgama de esfuerzos, ojalá con un plan y una ruta bien establecida, pueda definir cuáles son las metas comunes, concretas, en las que todos pueden participar y generar un impacto. El solo intercambio de información que pueda darse genera muchísima ayuda en procesos de investigación, en la línea de seguimiento, en informar incluso a la ciudadanía, en involucrarla más a los procesos de solución de problemas que tenemos como país. Sí, yo creo que Tampoco se trata de hacer grandes mesas de trabajo, ¿verdad? Porque yo también, desde mi perspectiva personal, creo que una mesa muy grande con mucha participación termina de pronto enredando la cosa, ¿verdad? Pero si hay un plan de trabajo, si hay objetivos y hay posibilidades de darle sostenibilidad hasta lograr el cometido de intervención que debe de haber desde todas las plataformas, tanto esta reaccionaria que tenemos, ¿verdad? Que es la más operativa, digamos, en el sentido del impacto y lo que se ve, como la preventiva, que también pasa por procesos de atención, por un articulado mayor y que tiene resultados más a mediano y a largo plazo, que es el ataque a estas causas generadoras que le menciono. Pero tiene que haber un involucramiento muy sentido, muy humano, donde la gente realmente sepa que todos tienen puesta la misma camiseta, que es la de luchar por cambiar la dirección que tiene este país. Yo le decía que el tema de las reformas de ley pues viene bien, ojalá se sigan presentando, pero los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, ojalá encuentren un buen tono, estén adecuadamente dialogados con todos los sectores para que nos alejemos de la polémica, nos alejemos más de la de la política y que se discusión y vean el entremos país más a primero. resolver en concreto los problemas que al final nos afectan a todos. Y aun cuando estemos en posiciones en las que creamos que esta situación no es nuestra, que no nos alcanza, realmente sí nos alcanza Toda la a sociedad. todos los días, porque esto tiene efectos, impactos en muchas situaciones que son medulares para el funcionamiento de nosotros como democracia. Bueno, La gracias. inseguridad afecta muchísimo, por ejemplo, el tema de turismo, la posibilidad Todo. de inversión, todo el aspecto económico que en este momento es tan preponderante, ¿verdad? Cómo nos visualizamos ante el mundo. No, hay que parar la violencia, Hay que hay que parar la buscarla. violencia. Hay que Y de buscar. pronto usted me dice, don Jorge, ¿por qué ahora está hablando usted de un contexto, de un escenario tan abierto, un panorama tan general, si estábamos hablando del sistema penitenciario? Bueno, porque en ese panorama general, donde hay un aparato de justicia que tiene que ser un estabilizador del comportamiento de las personas, de llevar la justicia a su realización, el sistema penitenciario es una parte fundamental de todo ese componente. Y si no está adecuadamente fortalecido, si no está modernizado, si no tiene las capacidades por lo menos básicas para seguir dando la lucha que ha estado dando y mejorar su capacidad de inserción, que decíamos es su razón constitutiva, su razón de ser, pues lo que estamos haciendo es colocando un tapón y al final el esfuerzo que se hagan desde el aparato judicial por llevar a sentencias condenatorias, la acusación que haga el Ministerio Público, el esfuerzo sentido que hacen nuestros hombres y mujeres policías de todas las policías del país, no va a tener el cumplimiento de ese ciclo deseable, porque mentira, ninguna sociedad que crea que es encerrando a todo el mundo
en una cárcel se resuelve el problema, tiene un futuro. No hay sistema penitenciario en el mundo que vaya a alcanzar para eso. Hay que atacar las causas generadoras. Bueno, muchas gracias, Juanca. Y creo que ha sido demasiado extenso y explícito toda la situación que estamos viviendo. Hay que tomar medidas, como decir muy bien, correctivas, presupuestos, pero hay que integrar a toda la sociedad. Esto no es un problema de un partido político, esto es un problema nacional que requiere... Nos debe involucrar a todos. A todos. Muchas y con gracias. la mejor disposición. Faltaron temas que tratar, pero con todo gusto venimos a No, ampliar. ahí te voy a volver a invitar. No Faltan niveles todavía que mencionar. Claro, yo aprovecho nada más, don Jorge, para decirle a la población, a los habitantes, que tengan certeza que en el sistema penitenciario hay muchísima gente haciendo un esfuerzo importante por mantener a flote la función que deben cumplir como servidores públicos en la construcción de ese servicio público de calidad. A todos ellos les mando un atento saludo para ellos, para sus familias que también se ven involucradas en este sacrificio, que sigan adelante, que no pierdan la esperanza. Dios nunca ha abandonado a este país ni lo va a abandonar nunca, Él está siempre con nosotros. A las instituciones que, pues el llamado siempre a que hagamos este articulado, que conjuntemos esfuerzos y objetivos y que podamos seguir juntos hacia adelante. Muchas gracias, Juan.